Continuando con la exposición, debemos de tener en cuenta, como introducción, es que la humanidad ha debido de retroceder en un momento tortuoso, nos menciona, ¿no? Que en el periodo indebidamente posterior de la Segunda Guerra Mundial y el reconocimiento de la dignidad de la persona y los derechos fundamentales. Además de ello, ¿no? La trascendencia y la protección internacional de los derechos humanos, no se puede captar y no se conoce la situación del individuo en el derecho internacional tradicional en este sentido. Bueno, sí, gracias a ello, ¿no? Es que las relaciones entre los estados y por ello la Declaración Universal surge esta misma. Eh, Mencionamos como objetivo principal y objetivo específico aquellos que en el objetivo principal tenemos el análisis, la denominación universal de los derechos humanos y la aprobación de la misma. En los objetivos específicos, una serie de medidas que se han tomado, ¿no? La puesta en práctica de los derechos reconocidos. Y también, como punto número 2, en un objetivo específico, dilucidarnos, ¿no? Como que para qué nos sirve el instrumento que se iba a elaborar y sería bueno, sería provechoso, no provechoso. También dilucidar si el instrumento, ¿no? Que se iba a elaborar en ese momento y que el cual tenemos ahora, ¿no? Emerge en especial en los artículos que voy a mencionar, el 13 y el 29. Para continuar, esto da inicios en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que vamos a tomar como antecedentes, ¿no? Desde inicios de los primeros pasos de las Naciones Unidas y gracias a su elaboración de dicho instrumento de los derechos humanos, ¿no? Entonces, se puede definirse de las disposiciones y de la carta que se convirtió en ese momento, ¿no? En uno de sus objetivos esenciales. Además, aquella asamblea que se constituyó en la declaración, su tercera comisión, ya que fueron aprobadas o no aprobadas, las se van a caracterizar de la siguiente manera que estamos viendo en esta oportunidad. Primero, que tras 24 sesiones de trabajo, esta comisión ultimó, ¿no? El proyecto de declaración y recomendación y aprobación de la Asamblea por 29 votos a su favor, ¿no? Ningún voto en ese caso, en ese momento, en contra, y sí, también había 7 abstenciones obtuvieron. Los países que se abstuvieron, fue la votación, en dicha votación se produjo en la comisión de la tercera de la Asamblea General y fueron 6 países de Europa, ¿no? Una socialista y otra de Canadá. Aunque en este último, ¿no? El país que votó afirmativamente en la Asamblea General, ciertamente, ¿no? La mayor oposición provenía de la parte de los países del bloque socialista, ¿no? Aunque finalmente, como le detallo en la diapositiva, es que el 10 de diciembre de 1948 tuvo un voto en lugar y aprobación en el Palacio de Chaillot, de París, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos por dicha Asamblea, ¿no? De las Naciones Unidas. Vamos ahora a mencionar el contenido de la Declaración Universal, que en base a ello he resumido en 2 premisas, ¿no? Muy importantes, la cual señala la primera, ¿no? Donde contra todo pronóstico, el contenido final de la declaración constituye un delicado y sano equilibrio entre las diferentes ideologías y concepciones de los derechos humanos y la sociedad, ¿no? Que existían en la época de su redacción. Como premisa número 2 dice que el resultado final es que no es que no se pueda decir, más bien es que fuese una imposición de una imposición de una ideología sobre la otra, ¿no? Estas palabras
del eminente jurista latinoamericano Héctor Gross. En la parte dispositiva de la Declaración Universal, el famoso autor, ¿no?, e intérprete de la misma, ¿no?, el señor René Cassin, ¿no?, él separó la Declaración Universal en cuatro, se podría decir, etapas o fases, la cual la primera está columna que llamaba él, ¿no?, formada por los derechos y libertades de orden personal en el artículo 3 hasta el 11, ¿no?, de la misma declaración. La segunda etapa, ¿no?, contaba con los derechos del individuo en relación con los grupos y la forma que forma parte en los artículos 12 hasta la 17. Y la tercera, ¿no?, la cual vincula que viene constituida por los derechos políticos, ¿no?, esta del artículo 18 al 21. Mientras que la última etapa, ¿no?, la cuarta, ¿no?, refiere que los derechos económicos, sociales y culturales, ¿no?, estas están en el artículo 22 al 27. Pero no debemos dejar de lado, dice, la que prosigue, ¿no?, el profesor Cancín, que los artículos 28 y 30 de la declaración, ¿no?, son artículos fines que señalan los vínculos entre el individuo y la sociedad. Ahora enfocándonos en el artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿no?, donde deviene el inciso 1 y 2, donde el inciso 1 nos menciona que toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un estado. Y la 2, toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar al mismo. Bueno, de ello, donde toda persona que se encuentre dentro del territorio de un estado disfruta dentro de ese territorio del derecho de desplazarse libremente y de escoger su lugar de residencia. Entonces, una persona extranjera que hubiese entrado ilegalmente a un estado, pero cuya condición se hubiese regulado, se encuentra legalmente dentro de un territorio. Por otro lado, la libre circulación por el mundo en realidad está limitada por los requisitos que cada país impone para dejar entrar a los ciudadanos de su otro país a su territorio. En base a ello, como no tenemos ahora la visa, no un permiso para encontrar por un tiempo después del cual, si requieren prolongar la estancia o permanecer, se debe realizar otros trámites convenientes a cada política de cada país. Ya, las características de la misma, según el doctor Kurós, que lo mencioné anteriormente, ¿no?, el derecho del individuo y sus relaciones con los grupos de los que forma parte, él mencionó desde el artículo 12 al artículo 17, bueno, en sí el artículo 13 establece la libertad y circulación de residencia y derecho a salir libremente de un país. Toda persona tiene derecho a circular libremente y elegir su residencia de territorio estado. Eso nos menciona dicho artículo. Además, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, con el artículo 13 de la misma, ¿no?, esta va a garantizar la libertad de movimiento. También que todas las personas deberían tener oportunidad de viajar dentro de su propio país y escoger dónde vivir. Este derecho no es absoluto, como se dice. Por ejemplo, los países que pueden limitar la libertad de las personas dentro de su propio territorio o confiándolas, ¿no? El ejemplo está en que su pueblo durante un brote, por ejemplo, de ébola, ¿no?, u obligándolas a dejar sus hogares. Otro ejemplo se vendría a que se ven amenazadas por un tifón u otros desastres naturales. Es primordial, ¿no?, para un dictador es primordial e ilegal para un dictador expulsar a las personas de sus hogares para construir un campo de golf, etc. El problema de desplazamiento en la misma que hemos hablado, el artículo
13 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, también mencionamos dos premisas, ¿no? El desplazamiento es uno de los problemas fundamentales en nuestra época, ¿no? Hacia finales del 2017, 68.500 millones de personas fueron desplazadas a fuerza por la guerra y conflictos y demás, ¿no? Persecuciones, ¿no? Y asimismo, con un ritmo de una persona de cada 2 segundos. Esto sin contar una nueva creciente categoría de personas desplazadas, aquellas que huyen de un cambio climático, etc. Ahora vamos a tratar el artículo 29 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la cual me compete. Esta presenta 3 incisos, ¿no? Una que dice que toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. Y el inciso 2 dice que el ejercicio de sus derechos, en el disfrute de las habilidades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley y por el único fin de asegurarle el reconocimiento y respeto de los derechos y libertades de los demás. Continúa mucho más. Ahora el inciso 3, ¿no? Que los derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas. Bueno, tomando todo en cuenta ello, ¿no? Podemos mencionar que cada derecho conlleva un deber. Si tenemos el derecho a la educación, por ejemplo, debemos estudiar. Si tenemos la suerte de tener un trabajo, debemos trabajar honradamente. Y si queremos que nos respete la dignidad, debemos respetar la dignidad de otros. Para ello debemos saber qué es dignidad, ¿no? Y eso ya lo hemos estudiado o ya lo hemos visto en la primera exposición de los compañeros. También podemos mencionar que debemos respetar muchas culturas existentes, ¿no? Hay una frase muy célebre que se basa o que se repite en esta Declaración de Derechos Humanos. No hagas a los demás lo que no quieras que te hagan a ti. Continuando, derechos que señalan los vínculos entre el individuo y la sociedad, ¿no? Continuando con la forma que separó el profesor Gross, ¿no? Él separó el artículo 28 y 30, ¿no? Y tomando en cuenta esos, he tratado de resumir en 4 premisas. La primera dice que el artículo 29 es un artículo importante al cual no se ha logrado la debida atención en virtud de la disposición, y toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, recordar eso, puesto que en ella está el desarrollarse libremente. También mencionar que nos ofrece un punto de vista diferente al que estamos acostumbrados a percibir cuando nos referimos a los derechos humanos, ¿no? Esta trata de analizar derechos humanos desde un punto de vista de los deberes hacia el resto de la comunidad. Como tercera premisa, que estos deberes ocupan un lugar de relativa importancia, es lo que se basa más el artículo 29 de dicha Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿no? Que unidas a un grupo de trabajo encargado de redactar una declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y libertades fundamentales. Para finalizar, el inciso 3 del artículo 29 nos menciona que en ningún caso se podrá ejercer los derechos y las libertades en oposición y propósitos y principios de las Naciones Unidas. Esto quiere decir que los derechos humanos no pueden utilizar para tratar de menoscabar los principios fundamentales de quienes los conduce la Organización de las Naciones Unidas. Para finalizar, podemos llegar a la conclusión que estas doctrinas e instituciones han influido en la creación del derecho internacional de los derechos humanos, y que, puesto que en el fondo se reconocían a los individuos que tenían derechos como seres humanos, y estos derechos debían ser protegidos por el derecho internacional.
También mencionar que todos debemos respetarnos mutuamente. Y con esto doy por finalizada mi exposición. Gracias.